Vamos a comenzar para que no se nos retrase el tiempo de finalización y tratar de cumplir con los horarios. Vamos a comenzar una mesa redonda que, tal como tienen anunciada en el programa Educación y Mediación Cultural, herramientas de ciudadanía. Bien, para ello contamos con 3 personas, como vemos aquí. Tenemos a Susana Galarrate, aunque en el programa ponga Galarrete, es un error tipográfico, y pertenece a la Asociación de Mediadores Culturales de Madrid, a MECUM. Por otro lado, tenemos también a José Luis Rivero, que es el que está ahí trasteando, gestor cultural, y en este momento, ya hace un poquito de tiempo, haciendo las funciones de director insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas del Cabildo de Tenerife. José Luis por ahí aparecerá. Y también contamos con Eva Morales, que es miembro socia fundadora de Pedagogías Invisibles, de Arte y Educación. Arte más educación. Muy bien. Es un compendio que se une. De todas maneras, gracias. En los programas que tienen ahí tienen más información sobre cada una de las personas que participan e incluso sobre las instituciones y las actividades a las que pertenecen. Más todavía, no vamos a pararnos, no vamos a detenernos en solicitarles que nos hagan a gozar una exposición de lo que es la institución y a qué se dedican, puesto que esa información la disponen en internet perfectamente. Y ahora vamos a ir al grano, vamos a ir a tratar de aprovechar el poco tiempo que tenemos para debatir y hablar sobre este tema. Para ello vamos a realizar 3 rondas de preguntas, les haré 3 preguntas, una única pregunta para los 3, cada uno de ustedes la responde como considere oportuno, y entre ustedes pues dialogan, generan debate, y si tuviésemos alguna intervención muy precisa y concisa sobre la pregunta que he hecho, pues de alguien del público que quiera matizarla en algún momento más, pues también le podríamos dar paso. No obstante, siempre al final de las 3 rondas que estoy planteando que tendríamos, habrá un espacio para que cualquiera de ustedes pueda plantear lo que considere pertinente, si así lo ve. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a la primera pregunta que les hago, que va sobre el título de la mesa, básicamente. Y la pregunta no es la siguiente, la leo. ¿Hay condiciones para considerar que las variables educativa y medial han venido para quedarse en el diseño de acciones culturales y sus políticas, o son flor de un día? ¿Cómo debemos actuar para evitar caer en el riesgo de las modas? Ahí va. Bueno, pues quien quiera de ustedes, comienzan en el orden que ustedes consideren. Pues si queréis, empiezo yo ya aquí siguiendo la línea. Creo realmente que han venido para quedarse, no sé si alguien tiene alguna duda. Lo creo firmemente, y además el sentimiento creo que tanto en el sector cultural como en las políticas culturales es así. Bueno, ya el tema de qué podemos hacer para que no caigan en las modas, para que no caigan las modas y para que no caiga también en la precariedad, que es al final el ámbito en el que se están desarrollando estas profesiones. ¿Qué podemos hacer? Pues dotarlo, creo que, de políticas culturales adecuadas, dotarlo de presupuestos, de herramientas, de formación, establecer redes, todas las posibilidades que creo convertir, que me parece muy importante también, convertir la mediación cultural en una función más de la cultura y no en una herramienta de marketing, que es lo que muchas veces pues puede pecar en convertirse. Bueno, creo que así brevemente marco la respuesta. Yo, más me vale, porque llevo 15 años trabajando en esto como para que ahora sea flor de un día. Realmente el problema, pero entiendo perfectamente la pregunta sobre las modas, porque es verdad que a veces la propia ola en la que se empieza a visibilizar de una mayor manera determinadas formas de trabajar, determinados modos
de operación dentro de la cultura parece que nacen al calor de las modas. Yo no lo creo. La cultura es sedimento, la cultura es trabajo continuo. Nada nace ex nihilo. Y hay muchísimos procesos que vienen desde largo tiempo en muchos países de nuestro entorno cultural, pero también en España. Es verdad que quizás el concepto de mediación cultural, de una forma entendido en el ámbito francés, se ha trabajado muchísimo, hay mucha documentación. A mí me gusta mucho, por ejemplo, incluso el ámbito alemán, sobre todo porque el concepto alemán a mí me parece más claro que el nuestro, el de mediación. Pero creo que ha venido para instalarse. También para, y bueno, voy a ir soltando algunas cosas que me apetecía soltar. Cuando hablas de moda, es verdad que parece que este es un proceso que viene a sustituir a otro o a otros. Y eso no es cierto. Es decir, es una herramienta de trabajo, es una forma, pero no es una forma sustitutiva, ni tiene que implantarse frente a otros modos de la cultura que, bueno, han ido teniendo también su transmisión. La mayor parte de ellos porque están legitimados por determinadas funciones políticas, evidentemente. Se puede convertir todo eso, pero realmente desde mi punto de vista la mediación cultural no va tanto en encontrar cuál es la solución, la panacea de los problemas de la cultura. En realidad es una práctica de trabajo. Y como práctica de trabajo lo que hace es mostrarnos las relaciones que tiene la cultura con su entorno y por lo tanto nosotros, las personas que somos parte de ese entorno, también tenemos esa mediación, esa relación con la cultura. A mí me gusta un concepto de mediación cultural que empieza donde terminó Inés, reconociendo que todas las personas tenemos competencia cultural en nuestra propia diversidad. Los que tienen una mayor formación profesional, como ella explicaba, y los que no la tenemos. Ese reconocimiento es lo que nos permite trabajar en el largo plazo. Y creo que no, respondiendo concretamente a tu pregunta, creo que ha venido no solo para quedarse, sino que ya estaba. No es algo que de repente ayer no sabíamos lo que era y lo descubrimos y nos caímos del guindo, no. Se viene trabajando en procesos, pero es verdad que esos procesos, la mayor parte de ellos no se hacían visibles, la mayor parte de ellos no tenían tampoco la potencialidad ni habían generado el discurso suficiente para poder afrontar otros problemas. Es el caso, por ejemplo, que a mí me ocurrió. Nosotros empezamos hace mucho tiempo con procesos de este tipo y tenía que salvaguardarlos de lo que en mi espacio de trabajo, que en aquel momento era el Auditorio de Tenerife, era la cultura legitimada. No podía... Me pasaba lo que también, refiriéndome a Inés, la orquesta sinfónica o me ignoraba o me, como dijo ella, me odiaban o me ignoraban. Pues en este caso yo creo que ambas cosas. Pues probablemente la ópera en aquel momento también o me odiaba o me ignoraba. Y tuvimos que hacerlo por la puerta de atrás. Tuvimos que hacerlo buscando los intersticios para ir colando de alguna manera. Hoy en día está establecido en todos los programas de residencia, desde la orquesta, los grupos de cámara, la ópera, todo. Y todos trabajan desde esa perspectiva, acostado. Pero lo cierto es que, por eso digo que no es flor de un día. Muy bien. ¿Y tú? Bueno, pues yo creo que estamos de acuerdo en que no es flor de un día y también creo que estamos de acuerdo en que es algo que se lleva haciendo. Lo que ha sucedido es que no se ha nombrado de esta manera, ¿no? Y en realidad viene un poco, pues eso, de la tradición más europea, de Alemania, yo creo que también, y también del término anglosajón, ¿no? Que ellos beben del art mediator, ¿no? Que es donde, digamos, por donde yo creo que entra un poco, pero también hay que mirar a Latinoamérica, ¿no? Que ahí empieza a tener una figura relevante lo que es la mediación comunitaria, la mediación educativa, cuando aparece en la Bienal de Mercosur el departamento de mediación, ¿no? O sea, digamos que este término de mediación
ha venido un poco a nombrar prácticas que en realidad ya estaban ahí, ¿no? Y sobre todo yo creo que entra en España un poco para hablar de la educación en museos, que tradicionalmente los han desarrollado los departamentos de los DEAC, de Educación y Acción Cultural, pero que en realidad está desbordando también la mediación cultural lo que es la institución. La mediación cultural puede darse en la institución, con la institución como aliada o sin ella, ¿no? Puede estar fuera. Entonces, es un tipo de práctica que en realidad es un poco lo que ha estado hablando efectivamente Inés. O sea, el programa que están desarrollando ya es mediación cultural. Ya están haciendo una mediación cultural. Es el momento en el que utilizas el arte como estrategia para hacer transformaciones sociales, para trabajar con las comunidades. Entonces, realmente esto de las modas sí que es verdad que desde hace unos 10 años se empieza a hablar del giro educativo, que coincide también con el momento de las crisis, ¿no? Esta crisis que nos ha arrasado, y entonces se empieza a hablar de este giro educativo porque al final también la práctica educativa económicamente es mucho más barata que otras prácticas culturales, ¿no? De grandes nombres, por ejemplo, grandes artistas que vienen y se plantan y son como ovnis que luego se van. Entonces, al final, digamos que vamos ahí bebiendo, pero hay una de las cuestiones que yo creo que estaba hablando Susana, que es nuestro campo de batalla realmente, que es la precarización, ¿no? Cómo este tipo de práctica al final se sostiene desde la precarización de este sector, que lo que sucede es que no ha tenido un reconocimiento, porque no te has reconocido como una mediadora cultural. Un gestor cultural hace mediación cultural, por supuesto, ¿no? Es un mediador de la cultura. Entonces, digamos que aquí estamos nadando en unas aguas que no son nuevas, que lo que sucede es que se comienzan a nombrar y se comienzan a situar, pero es un sector que está muy fragmentado. Entonces, esta parte de la moda no pensamos que sea realmente una moda, sino que es algo que está sucediendo y que este tipo de práctica lo que se está haciendo es que se está poniendo en valor. Y también se está cuestionando, y yo creo que la ciudadanía o las políticas que se están llevando a cabo desde los últimos años, por lo menos en el contexto nacional, es desde este empoderamiento de entendernos que todas somos productoras culturales, que todas estamos haciendo cultura, y lo que pasa es que hay diferentes ámbitos en esta producción cultural, ¿no? Pero los públicos, las comunidades, nuestros territorios, nuestras ciudadanas son productoras culturales. Entonces, yo creo que sentimos que hay una necesidad también de ese reconocimiento. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar para que esto se siga visibilizando, que yo creo que es lo que estabas comentando, ¿no? Es precisamente trabajar en la visibilidad, en el reconocimiento. Una de las cosas que hablaba Inés, muy bonita, cuando estaba hablando de este chico, ¿no? Este cartel que decía, me han visto, ¿no? Es esto realmente lo que ahora mismo necesita la mediación cultural y la educación. Cuando nos vamos y nos fijamos en las instituciones culturales, son la hermana pequeña, la hermana fea. Los departamentos de educación son departamentos sin ventanas, en sótanos, ¿no? Ignorados, sin relaciones, cuando son los departamentos que están hablando con la ciudadanía, cuando se está demandando que haya una cultura abierta, que se abra. Son estos departamentos, son estas trabajadoras y son estas prácticas las que están abriendo, las que están sirviendo de orejas para lo que decía también, que Inés es que nos lo ha puesto todo en bandeja, para esa escucha de qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita la gente. Yo como institución cultural, ¿qué puedo hacer? Porque lo que ha sucedido, yo creo, durante mucho tiempo es que la institución cultural ha estado muy ensimismada en darse a conocer, en abrirse, en ser divulgativa. Pero al final solo se ha producido un monólogo en una dirección. Entonces, ¿dónde está ahí realmente el traspaso y la producción de conocimiento compartida? ¿No? ¿Dónde está ahí este empoderamiento de todas, de sentirnos productoras culturales? Y desde Pedagogías Invisibles lo que vemos es que la mediación cultural es aquí cuando está apareciendo y la que está nombrando. Y necesitamos un reconocimiento de todas las agentes que estamos aquí trabajando, ¿no? Entonces yo creo que en esa visibilidad operan un montón de agentes y de capas que van desde las políticas institucionales, desde los técnicos de cultura, desde los patronatos de las instituciones, de realmente centralizarlo y ponerlo en el lugar que realmente le corresponde, porque es el lugar
que está abierto, ¿no? Un poco. ¿Puedo? Sí, sí, claro. Estoy completamente de acuerdo en eso, Eva. Uno de los problemas fundamentales es que España, en ese sentido, es un país con poca trayectoria teórica y de desarrollo. Al final estamos un poco al rebufo de lo que nos va viniendo de fuera. Entonces, toda esa incorporación de nomenclaturas, de nuevas semánticas, se hacen difíciles de establecer cuando las queremos meter en una estructura prefijada. Y ahí es donde se producen problemas de qué es la mediación cultural, quién se reconoce como mediador cultural, quién está haciendo otro tipo de acciones, de intervención o de desarrollo educativo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta separar la mediación cultural de la educación artística. No creo que sean la misma cosa en absoluto. Sin embargo, muchos departamentos didácticos que van hacia la educación artística, fundamentados también desde las instituciones culturales en que tenemos una mala estructura artística a nivel estatal, pero en Canarias muy concretamente, que obliga casi a suplir esa estructura desde las instituciones culturales. El museo, los teatros, los auditorios, las estructuras, los festivales, etcétera, etcétera. Y realmente ahí hay, como todo, por lo menos en Canarias, un mare magnum de nomenclaturas que... Por eso entiendo la pregunta de la moda, porque es verdad que parece que un nuevo término surge, cómo está definido, cuál es su perfil, realmente qué espacio va a ocupar y el temor muchas veces y si ese espacio va a separar o va a apartar otros espacios ya consolidados, que también dentro de la práctica laboral es legítimo. Y ahí es donde se produce toda esa concatenación de hechos. Es verdad que no nos viene... no tenemos realmente una experiencia para fundamentar, hago esto, este es mi perfil y desde este perfil puedo definir exactamente cuál es la política de mediación de una institución, por ejemplo. Y eso no se incorpora o no se está incorporando a los centros. Pasaba lo mismo, quizás con algo que nos suena a todos un poco más, que es el desarrollo de audiencias, que también entra tarde. Y gran parte de todo el trabajo, sobre todo anglosajón, por eso también lo que decía Susana del marketing, sobre el desarrollo de audiencias, también empieza a trabajar la mediación de, bueno, cómo incorporar a esas nuevas audiencias. A mí me parece que hay que separar bien el grano de la paja. Es que en ese sentido ya no solamente el peligro de la moda, de la mediación, yo creo que no está solo en esa usurpación de papeles que ya existen o en esa indefinición, sino también el sumarse al carro de un término que ahora mismo las instituciones quieren tener dentro y que no todo vale. O sea, estamos hablando de la educación, que es una rama que sí que comparte, hay muchos nexos y realmente hay muchas prácticas en común y se bebe la una de la otra, pero sí que hay ciertos matices también que la separan y que creo que es precisamente lo que define de la mediación, que es, bueno, no voy a decir tampoco que sea algo más rico, pero sí que es más variado, más participativo, más plural, más dinámico y en construcción. Entonces, en ese sentido sí que creo que el tema de la moda, más que porque sea algo que se vaya a pasar, es porque se desvirtúe y se convierta, pues eso, como otro tipo de, bueno, pues de disciplinas y de, en este caso también, de intereses económicos y políticos que han ido imperando y que realmente no responden a la base de lo que es la mediación, que al final también yo creo que realmente para que sobreviva y sobreviva bien, lo que hay que hacer es creérsela. Porque nosotros, por ejemplo, desde la asociación hemos nacido como un grupo de mediadoras de base, que en ese sentido sí que podemos tener la suerte de no estar hipotecadas a ningún tipo de, bueno, pues de imposición ni política ni institucional, pero sí que hay un momento dado en el que necesitas instaurarte ahí y hacen falta unos vínculos. Entonces, en ese sentido, ¿qué necesitamos? Necesitamos que se crean el valor de la mediación igual que en el valor de la educación, o sea, en su potencia y en querer tener, que esa es otra, ciudadanos críticos y ciudadanos activos, que yo creo que el mayor peligro para que sea una moda es que se deje de buscar eso, que estamos ahora afortunadamente en un momento, como decía Eva, pues en un momento que ha habido de crisis, de revolución en muchos aspectos y de amplitud de miras para esa participación, pero desde luego si se pierde eso, la mediación puede sobrevivir, pero no como un activador social. Yo creo que también, Sí. o pasamos ya...
No, no vamos a ver, de tiempo vamos fatal, pero bueno, eso es igual. Yo es que creo que también ha habido algo que ha comentado José Luis, que es fundamental, que tiene que ver con la formación, ¿no? Y con la definición, y con esta amalgama de términos. Y voy a hacer como un pequeño momento publicitario. Justo acabamos de terminar una investigación desde Pedagogías Invisibles que se llama Foto Fija de la mediación en el territorio. Hemos pecado porque ha sido una investigación que ha sido sobre todo en península, ¿vale? Ha sido un mapeo y una recogida de cómo está la mediación cultural ahora mismo a nivel peninsular, porque se nos han quedado las islas para hacer el... Y una de las cuestiones de las que hablamos es esta amalgama de términos. En cada región, en cada comunidad, en realidad se utilizan términos diferentes para en realidad funciones muy similares. Está esta cuestión del reconocimiento, pero también está la cuestión de la formación, que ahora mismo hay muy poca formación realmente en lo que es la mediación cultural. Y esto es como una pescadilla que se va mordiendo la cola, ¿no? O sea, tenemos una serie de puntos que están retroalimentándose en estas problemáticas de falta de reconocimiento, falta de visibilización y en esta amalgama de también la indefinición. Pero también hay que darle un punto a favor de la indefinición, ¿no? Porque te permite abrir y dilatar y hacer unas prácticas que realmente se abran, ¿no? O sea, la mediación cultural, digamos que de por sí permite ser expansiva. Entonces, cuando acotas y limitas, el ejercicio hay que tener cuidado con ello porque te puedes dejar prácticas muy interesantes fuera. Yo hablaba de definir perfil. Sí, lo que es el perfil, claro. Que sea, sí. Sí. Bueno, vamos a ver. Planteabas tú, que decías que una de las cosas o de los factores que podríamos para evitar ese riesgo de modas, entre comillas, sería pues potenciar, propiciar la visibilidad, el reconocimiento de la actividad. Yo pienso que va un poco más allá y eso creo que estarás de acuerdo de seguir conmigo, José Luis, porque que es la propia praxis de la actividad. Eso está conllevando, ha conllevado y conllevará a conformar un corpus teórico de lo que es la mediación, y que a partir de ahí, es decir, potenciando el reconocimiento o la difusión, dando visibilidad a ese corpus teórico con medios de formación, con la propia actividad que desarrolla, es como creo que se puede evitar, bueno, en mi opinión, y creo que, no sé si la comparten, evitar el caer en ese riesgo de que esto se quede una moda y se desaparezca y a partir de ahí... Hay que profundizar totalmente. Con la investigación. Hablamos también de la formación universitaria, ¿no? Que es donde se generan estas investigaciones que van a poder conformar... Sí. No obstante, yo creo que podemos pasar a la segunda ronda. No sé si se me oye, yo no me oigo bien, como que sí. ¿No me oyen bien? A ver, sí, perfecto, vale. A la segunda ronda, que está relacionado con lo último que estamos hablando, de pregunta que le haría, y es decir, que es precisamente a través de la experiencia organizacional o institucional que poseen, ¿cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan para sacar adelante los proyectos que llevan a cabo? Toma ya. ¿Y eso en cuánto tiempo? No, bueno, hay que ser conciso. Sí, pero bueno, Sí, yo creo. Bueno, luego vamos a tener también espacio, por supuesto. Recordamos que la interrupción es bienvenida. Bueno, bueno, las problemáticas yo creo que son precisamente un poco lo que hemos estado hablando. O sea, en nuestro caso, temas de falta de visibilidad, indefinición, la precariedad laboral, que es que no es por insistir con algo que parece como ajeno al mundo de la cultura, pero realmente estamos hablando de una problemática abismal. O sea, abismal en cuanto a afianzamiento de profesionales y en cuanto a supervivencia. Estamos hablando de instituciones culturales que pagan a 5 euros la hora. Y son menos. Y son puestos de trabajo que no tienen una jornada completa, son puestos de trabajo que si vas a hacer una visita y no se hace, no te la pagan, y que además te exigen, hay una competencia brutal y una exigencia de disponibilidad abismal. Entonces es inviable desarrollar ese trabajo. O sea, como asociación pues tenemos muchísimas,
ciertos problemas también en cuanto a falta de referentes o en cuanto a afianzar todo lo que viene a ser un proceso de construcción de una disciplina, de una profesión y de unas prácticas de las que carecemos precisamente, como decíamos, de un corpus teórico, de una formación reglada y de un reconocimiento tanto institucional como profesional frente a otras disciplinas como pueden ser los comisariados o los propios artistas o los educadores entendidos en el sentido más tradicional. Bueno, va muy, muy imbricado con lo que hablábamos antes, pero vamos, en el caso ya no de nuestra asociación, sino de las socias que son las que desarrollan esta tarea, son estas. Yo no sé muy bien cómo afrontar la pregunta, Tuto, en el sentido que te explico. Basado en la experiencia, como tú decías, nosotros hemos tenido que ir construyendo al mismo tiempo que hacíamos, al mismo tiempo que aprendíamos, al mismo tiempo que evaluábamos, releíamos, volvíamos a cambiar y así poco a poco. Es verdad que ahora podría ser, en este periodo de trabajo, a mí hay una cosa, por relacionarlo con lo que dice Susana, que es que la mediación, así como en realidad la actividad de los departamentos educativos se ha entendido siempre desde las instituciones culturales, desde las que yo he trabajado y de las que no he trabajado pero que conozco, como aquello que había que tener porque se puso de moda en este país, porque venía de Europa y Estados Unidos, que todos los museos tuvieran un departamento didáctico y ya iban improvisando o iban copiando o iban lo que fuera. Y luego eso pasó a otras instituciones. Cuando nosotros empezamos, lo que primero que hicimos fue hacer un análisis de realmente de cómo queríamos incluir eso y si realmente queríamos hacerlo o no, o iba a ser un departamento ad later de la actividad artística, que era como la principal, ¿no? Porque los discursos hegemónicos funcionan y funcionaban. Entonces nos decían, no, ustedes tienen que hacer este tipo de actividad artística y por lo tanto ahí hay una serie de elementos que son consustanciales y esos son los que hay que respetar en primer lugar. Bien, yo recuerdo que la discusión principal que tuvimos fue sobre esta dicotomía entre un término que a mí no me gusta, que es la democratización cultural. No me gusta porque en realidad cuando hablamos de democratización como proceso, hablamos de acceso a la cultura. No hablamos realmente de trabajar democráticamente en cultura. Por eso yo uso más el sustantivo, la democracia cultural, el decir, no, si realmente creemos que la ciudadanía es partícipe de esto y nosotros somos parte de esa ciudadanía y por lo tanto entre todos y entre todas tenemos que crear algo nuevo o no, hay que ponerlo en marcha de esta manera. Por eso, dentro del departamento artístico, en el caso de auditorio, se creó directamente el departamento educativo y social. Y funciona como un todo, de manera que toda la estructura funciona en su triple paridad, artístico, educativo y social, al mismo tiempo. Y todas las unidades artísticas que trabajan dentro tienen que abordar los proyectos desde ese origen. Mi proyecto es artístico, un ciclo de lo que sea, pero además incluye la vertiente educativa, además incluye la vertiente social. Y a partir de ahí empezamos a generar aquello que nosotros entendíamos que era mediar con la ciudadanía. Es verdad que ha habido una evolución, ahora no pensamos las mismas cosas que pensábamos al principio, hemos podido reacondicionar muchos elementos, pero afortunadamente luego, eso fue en el caso de auditorio, luego TEA se incorpora un poco más tarde, porque abre más tarde como espacio de arte contemporáneo, y hoy por hoy tiene uno de los mejores espacios de mediación que yo considero en el país, que es Minitea, donde ahora mismo los niños y las niñas están trabajando sobre cuestiones de género, pero completamente naturalizadas dentro de un entorno artístico en el que ellos y ellas pueden trabajar sin que tengamos que venderles que vamos a trabajar sobre la igualdad entre hombres y mujeres, sino de forma natural en la actividad artística. Y ahí hay mediación también. O es todo un proceso realmente de mediación, no se vincula desde otra perspectiva. Y la praxis es complicada. Y a veces para trabajar en lo social hay que, lo digo desde también esas cláusulas del libro blanco de Delors, hay que ser, aprender a ser, hay que ser social. Y ser social es complicado, porque tienes como institución, en nuestro caso, tienes
unos mandatos, tienes que establecer unos criterios, etcétera, etcétera. Y es complicado romperlos y saltárselos y trabajar desde otra perspectiva. Pero se puede hacer. Y bueno, creo que hay algunos ejemplos válidos que demuestran que se puede hacer. ¿Qué es lo que se pone en riesgo? Se pone en riesgo lo que creo que hemos hablado tanto en la otra intervención como ahora mismo también Susana. Es decir, falta profesionalización, falta también un entendimiento más holístico de lo que es la cultura, por un lado, y lo que es la educación, por otro. Porque el sistema educativo, no hemos hablado nada, pero el sistema educativo se las trae. En realidad es una iteración de lo que nos dicen que tenemos que hacer, ya consensuado por otros, y que simplemente se trasladan, se les da legitimidad y se trasladan al alumno o a la alumna que no tiene ningún grado de intervención sobre la propia producción de su conocimiento. Y eso lo vemos en la escuela. Yo por eso estoy más a favor del término educación que no del término... O sea, yo creo que la cosificación tiene un nombre propio y no es educación, es escuela. La escuela como ámbito de transmisión de lo formal y de transmisión de una serie de valores ya dados por otros. Sin embargo, la educación es algo en el que toda la sociedad tiene que inmiscuirse. Desde ahí es donde abordamos los programas y los proyectos y nos encontramos con los problemas del día a día. La falta de formación, como he dicho, la falta de definición también de esos puestos laborales, eso es cierto, porque la institución entiende que es añadido. Porque es un servicio, no es Claro. una función. Entonces no lo asume como propio, lo asume como, bueno, esto lo tengo que hacer, esté de moda o Y es no, molesto. y entonces Puede y por eso entra en los momentos de crisis también como fórmula para abaratar procesos de trabajo y abaratar procesos de formulación cultural desde la institución a la ciudadanía. Ya que no puedo traer al artista X, hago esto, que es más barato. Exacto. Y por eso digo que a veces esa entrada, hay que buscar los intersticios para comprender que ese hecho es constitutivo del hecho cultural y que se inmiscuya de alguna manera en la estructura que sea. Sí, que se permitan prácticas instituyentes, ¿no? Que puedan transformar también la institución. Nosotras, una de las conclusiones que sacamos, que es un poco de este informe que hemos hecho, que va a ser publicable en algún momento y entonces lo podremos compartir y más o menos a lo mejor os sentís reflejadas desde aquí. Pero una de las cosas es que la mediación cultural y la educación en museos va. Lo que sucede es que se va externalizando y se externaliza a base de la precarización de la trabajadora. O sea, hay una tendencia, no se va a ir, digamos que va más, que se está externalizando y que va hacia esta precarización, ¿no? Que es una de esas batallas. Y va a la precarización porque se entiende como un servicio, no se entiende como una parte esencial de lo que es la cultura, ¿no? Y como dentro de las instituciones, cómo debería de ser no un allegado que lo ponemos, sino un pivote central, ¿no? Y sí que hay ya instituciones donde se le da esa importancia al Departamento de Educación y de Mediación Cultural, ¿no? Se le pone en el mismo nivel. Lo que sucede también es cuando analizamos las prácticas en la mediación cultural, que es donde realmente nosotros nos podemos encontrar con más problemáticas, es en el tipo de práctica que se está desarrollando, ¿no? Y nosotras digamos que valoramos, no sé que no lo digamos nosotras, sino que lo ponemos como esa definición, que son las prácticas macro, ¿no? Que irían a hacer estos números, a esto de nuevos públicos, donde lo importante es hacer que pasen muchas visitas por allí, que una misma mediadora, pues si puede estar con 140 personas en un día mejor, ¿no? O sea, un tipo de práctica que es macro, que es muy reproductivista, que va en unos tiempos que son los tiempos de una exposición, donde digamos que al final no da lugar a que florezca realmente, donde haya relaciones, donde pueda haber prácticas instituyentes, porque no permite que la institución esté escuchando las necesidades de la ciudadanía para poder hacer esta práctica democrática realmente, ¿no? O sea, ahí es donde realmente encontramos la problemática, más bien es en el posicionamiento ideológico de cómo entendemos que se tiene que hacer la cultura y qué es la cultura. O sea, es ahí donde nosotras nos movemos.
nosotras, cuando trabajamos y nos colamos en una institución cultural, entendemos que nuestra labor mediadora no es solo de cara para los públicos, sino también es de cara para la institución. Y aquí entramos en un trabajo de gestión que es mail tras mail, contando cómo ha ido, qué estamos haciendo, o sea, digamos, dotar de políticas de cuidados y de afectos hacia los públicos con los que trabajamos, pero también para quienes están en las instituciones, porque al final quienes están en las instituciones somos personas. Entonces es cambiar las relaciones de comunicarnos, ¿no? O sea, es cambiar los modos de relacionarnos para que se empiecen a entender. Entonces, pequeños logros que hemos conseguido, pues que, por ejemplo, en el Instituto Cervantes de Madrid ya no se conciba una exposición sin que haya un proyecto de mediación, ¿no? O sea, el día a día no tenemos por qué ser nosotras, pero ya es una institución que entiende que cada proyecto que llegue tiene que tener un presupuesto destinado a mediación, ¿no? O sea, esos son también las soluciones que hemos encontrado a las problemáticas que nos estamos encontrando, ¿no? Que tiene que ver con esto, con cómo estás realmente entendiendo tú como institución que haces cultura. Es el posicionamiento realmente. Ese es para mí nuestro caballo de batalla, donde estamos justamente intentando poner, digamos, toda la energía está ahí, en introducir el discurso dentro de la institución. Ahí nos encontramos evidentemente con un montón de problemas. Cuando hace 3 años sacamos unas ayudas a la mediación cultural, concurrencia pública, para proyectos de mediación cultural, fue un desastre, en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque realmente el sector al que nos referíamos no entendió ese concepto de mediación cultural. Nos proponían otras cosas y dijimos, bueno, vale, paremos, vamos a ver esta fotografía, vamos a ver qué está ocurriendo. Ahí lo que pusimos en marcha fue un proceso de trabajo que vosotras conocéis, se llamó Travesías, donde hicimos 10 talleres de intervención con aquellos proyectos, aquellas personas que estaban trabajando en proyectos de mediación que se reconocían a sí mismos al menos como mediadores o mediadoras y que de alguna manera estaban trabajando en el microterritorio, aplicando además uno de los factores para mí de la mediación cultural, que es la micropolítica, el hecho de que yo no quiero cambiar todo el mundo, quiero cambiar este contexto que ocurre en este momento determinado, en unas coordenadas de tiempo y espacio que son propias a ese elemento y que luego varían. Y lo que hicimos fue una serie de talleres. A partir de ahí hicimos ese mapeo. Con ese mapeo reconocimos qué estaba ocurriendo bajo radar, lo que no podía ver la institución, porque se queda por encima de las nubes, y todo lo que estaba ocurriendo ahí, que es un hecho cultural inherente al trabajo territorial, pudo salir. Bueno, de ahí realmente se han ido generando otros proyectos, han ido saliendo, y ahora las ayudas a la mediación cultural, pues ya hay proyectos de mediación cultural. De hecho, aquí veo algunos de las compañías o grupos o asociaciones que los trabajan, y cada uno desde su ámbito y desde el ámbito de interés que tenga. Pero ahí sí que hay para nosotros también 2 elementos que yo creo que tienen, o por lo menos en el intento que estamos haciendo, en 2 perspectivas. Tú decías cuáles son así los elementos clave. Para mí hay 2, que uno me lo acaba de recordar Eva. Una es la atención a lo pequeño. Es decir, el hecho de que para romper esas hegemonías hay que fijarse también en la posibilidad de lo pequeño, de poner en valor eso que a veces pasa desapercibido, no por invisible, sino porque realmente solo afecta a unas pocas, a unos pocos, pero sin embargo es muy importante. Por ejemplo, recuerdo un caso de una mediadora en un municipio bastante desasistido de Tenerife, como es Fasnia, trabajando con un colectivo de 5 mujeres, y ella no quería otra cosa. Quería quedarse en ese microespacio, trabajando con esas 5 mujeres, y no necesitaba hacerlo más visible que en el propio ámbito donde estaba. Pero eso tiene un valor que realmente rompe los discursos hegemónicos desde el otro lado. Y
Y otro de los elementos que nosotros ponemos muy en valor es la ponderación de los afectos sobre el efecto. No es tan importante el efecto final de un proyecto como los afectos que se generan, las vulnerabilidades que se ponen en pie en un proyecto de mediación cultural, tanto individuales como colectivas. Y no necesariamente, que ese es algo que yo defiendo también, para resolverlo. La mediación no es un resolucionador, no sé si el neologismo es válido, de problemas. Es simplemente detectar los problemas, ponerlos, ver que los conflictos existen, pero no necesariamente resolver el conflicto. A lo mejor incluso crear otro conflicto. Y sobre esa tensión es donde se produce realmente mediación. Y no un traslado unidireccional de mí, que lo sé, porque yo ya tengo un hábito cultural y te lo voy a trasladar a ti para que seas uno más de la secta. No, no. O sea, hay una verdadera interacción. Es que en este sentido también hablábamos de visibilización, pero la visibilización también es este tipo de puesta en valor. O sea, no es una puesta en valor con una evaluación cuantitativa, que es algo que creemos que ya está superado, pero que realmente no está. Pero es también poner en valor y saber que Inés también se refería a eso, que es un reto de la gestión cultural, pero también de los propios agentes que desarrollan esas actividades y esos procesos y esos cuidados. Y bueno, es que es una manera también de valorar otras realidades, que tienen que saber, no a lo mejor cuantificarse, pero sí cualificarse y hacerlo ver así a la institución, a la política y al ciudadano, porque también esa es otra. O sea, uno de los problemas, yo creo, con los que nos estamos encontrando es que nosotros, y ahí sí que volvemos al sistema educativo, hemos aprendido a aprender, pero no hemos aprendido a practicar. Y romper esa barrera es muy complicado. Y estamos hablando en el sector. Sí, bueno, pero sí, pero que la dinámica era esa, es aprender. ¿A qué vas a la escuela? A aprender. Pero no vas a recibir, vamos a decirlo así. Pero claro, no practicas y estamos hablando además en la escuela de unos ciudadanos, de niños. Pero ¿cómo haces eso con adultos? ¿Cómo haces eso en esa comunidad de 5 mujeres? ¿Cómo haces eso en...? Bueno, pues son otras visibilidades y otros valores. Sí, yo creo que es poner en lo que son las prácticas micro, ¿no? Que sería lo opuesto, esto de ponerle piel a la práctica, ¿no? De ponerle el nombre, de ponerle unos tiempos dilatados, unas necesidades realmente de esos cuerpos que están ahí, de escucha, ¿no? Yo creo que esas son como las problemáticas a las que principalmente también, al margen de todo lo que tiene que ver con lo laboral y precario, sino a la hora de tenemos este posicionamiento, pues nos encontramos que muchas veces lo que se prioriza es la práctica macro frente a esa práctica micro, porque al final la práctica macro son cifras, son números, digamos que sirven mucho más para justificar pues ciertas apuestas de presupuestos, ¿no? Que es también lo que decía Inés, ¿no? de cómo tenemos que convencer a los estamentos políticos para que nos cedan más presupuesto, ¿no? Pero ¿cómo les convences si al final muchas veces lo que miran son cifras, ¿no? Y no están viendo realmente la potencia de esa práctica micro, que es estar con 5 mujeres en... Es tiempo y voluntad para el cambio de procesos y de reflexiones. Sí, pero yo creo que debemos avanzar un poquito, porque si tuviéramos más. Y bueno, pues pensando en lo contrario de las situaciones que se han planteado como problemáticas para que los proyectos tengan algo, la precariedad, la falta de poner en valor lo pequeño, el añadido sobre las instituciones de la revolución. Bueno, en definitiva, a lo que voy a preguntarles, y deberíamos ser bastante concisos para dar tiempo a que el público pueda participar. Es decir, vamos a hablar de experiencias, modelo, o vamos a ver, ¿cuáles podrían ser experiencias, modelos que podríamos usar para defender la inclusión de proyectos de mediación y educacionales surgidos desde el ámbito cultural? ¿Y cuáles son las virtudes que los pueden convertir o los convierten en referencia esos proyectos?
desde los que ustedes conocen, desde su propia organización o desde otras referencias. Pero vamos a ser concisos, por favor. Bueno, más que poner en valor proyectos concretos, que por ir muy al grano, creo que proyectos conocemos todos. Mira, antes hablábamos por aquí cercano el caso del TEO, del Museo de Historia y de Antropología de Tenerife, que son muy cercanos. Podemos poner millones de ejemplos, pero sí que creo que lo que hace que tengan ese valor, por escoger dos factores, diría la pasión y el empoderamiento de los participantes. Ahora ya seguimos, pero paso la palabra. Otros distintos, porque yo me hubiera quedado con empoderamiento, motivación también, motivación en el equipo y motivación en la generación de esas ideas y del traslado de esas ideas a los grupos con los que se trabaje. Yo creo que una de las claves del éxito es querer realmente hacer el trabajo que estás haciendo, amar el trabajo que estás haciendo. Y es muy complicado porque también vuelve sobre ti todas las problemáticas que en ese ámbito de trabajar con personas se devuelve. Es un trabajo tremendamente complicado. Yo cuando estoy con los equipos que tenemos trabajando en la mediación, realmente ya no solo por el tiempo que le echan, etcétera, etcétera, sino por la apropiación de los proyectos para no solo considerar los suyos, que lo son, sino el poderlos extender al resto de... Yo creo que eso es una práctica de éxito. Y es una práctica de éxito el hecho de que se involucre, como he venido repitiendo, en la institución. Si Maite puede hacerlo en el museo es porque su museo en concreto admite hacerlo. Y todo el equipo tiene que entender que eso puede ocurrir, como puede ocurrir en TEA, como puede ocurrir en algunos proyectos del auditorio. Por poner un ejemplo solo, y mirando ahora a Inés, que es uno de danza. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Danza en Comunidad. Empezamos con 2 grupos de trabajo, hace 4 años. Hoy en día son 27 colectivos distintos que generan relaciones entre ellos, ya no solo de cada uno de ellos con nosotros, sino lo más interesante es que ya entre ellos generan relaciones y que la Asociación de Asperger se siente a hablar con el Centro Penitenciario Tenerife II para hacer un programa conjunto. Eso es un éxito para nosotros sin precedente, porque realmente había que ponerle tanta energía en cada uno de los procesos que realmente nos agota también. El hecho de que ya ocurra eso, y hicimos el cierre de este año hace 2 semanas, y que las 27 asociaciones estén trabajando en esa línea, generando proyectos propios, salidos de tal, es para mí uno de esos éxitos que tú preguntas. Pues yo sí que me gustaría como decir casos concretos para también irnos un poco con imaginarios y poder hacer búsquedas. Bueno, creo que con esta foto fija que hicimos de más o menos el territorio peninsular, lo que hemos visto es que Cataluña, así como región, comunidad, es un buen ejemplo. Tienen realmente unas prácticas políticas de lo que es la mediación y la educación, que es que realmente tú te das cuenta de la cantidad de volumen de programas, los ayuntamientos, cómo desarrollan pues esto, programas de residencias de artistas en escuelas, o sea, lo tienen de manera medular. Luego, cuando te vas a otros territorios, o sea, en comparación es desértico. Entonces, digamos que habría que poner el foco un poco, sobre todo a nivel de políticas, ¿no? De cómo lo están haciendo y cómo están allí operando. Creo que podría ser un buen referente por la conciencia que tienen en ello y cómo se traslada a nivel de los programas públicos, ¿no?
Luego por irnos a lugares o a colectivos concretos, pues CEMOS 98, por ejemplo, que operan en Sevilla, pero que se están moviendo ahora a nivel europeo también, creo que es un muy buen ejemplo de agente de buenas prácticas, ¿no? Que realmente están comprometidos con esa acción social y esa mediación cultural. O si nos vamos a País Vasco, pues creo que ahí están Colaborabora, que creo que es otro agente muy interesante a investigar y ver qué prácticas se están desarrollando y cómo las están realizando. Y yo a lo que han comentado las compañeras me gustaría añadir también la honestidad, ¿no? O sea, creo que hay que ser honestas con lo que estamos haciendo y el para qué lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, es una actitud, la honestidad implica tener una actitud crítica hacia una misma y hacia la práctica que está desarrollando, ¿no? Entonces, creo que hay, bueno, y luego se me olvida Fundación Cerezales, que está en León, que me parece como institución es un muy buen ejemplo, también tiene como decir, unas idiosincrasias o unas características o una... un marco, territorio. Claro, bueno, pero que esté sucediendo allí, que ocurra lo que es la Fundación Cerezales, que tienen proyectos que a lo mejor se hacen con una vaca, por ejemplo, ¿no? Y el proyecto es desarrollar un proyecto de mediación cultural con una vaca, pues es importante, ¿no? Lo que está pasando allí también como foco de una buena práctica y esto, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, por poner así como unos ejemplos a nivel político, institución y agentes que están operando. Sí, a ese nivel, o sea, en ese marco también querría hablar de agentes específicos y agentes particulares, porque aquí estamos moviéndonos todo el rato en instituciones, en políticas, y sí que creo que el valor de los pequeños agentes es esencial, y el caso de lo que hablábamos, por ejemplo, de lo micro, yo creo que también un gran valor de algunos proyectos es el saber fagocitar y el saber ser usurpador de recursos, no solo económicos, de muchos sitios. O sea, para eso, por ejemplo, a mí hay un caso que me gusta mucho, que es de una compañera que trabajaba en Madrid, que ha vuelto a Soria, que es un espacio, hablamos aquí de insularidad, pero bueno, en este concepto grande de la España vacía, creo que hay también una gran percepción de ese aislamiento. Y ella, por ejemplo, o sea, el proyecto se llama Creando por Soria, está desarrollando un proyecto cultural, pero se está sirviendo para desarrollarlo de financiación de los fondos FEDER europeos y del Ministerio de Agricultura, entrando dentro de un proyecto de emprendimiento verde y de hecho forma parte de un proyecto mayor que se llama Laponias Conectadas, que precisamente en España lo están desarrollando agentes, 4 mujeres, además casualmente, 2 de Soria y 2 de Teruel, y que están estableciendo redes con territorios aislados de otros puntos de Europa, y en ese sentido sí que ha sabido aprovecharse, por ejemplo, de unos recursos que a priori no enlazan con la cultura, y que creo que es importante también poner eso en valor. Sí, bien. Bueno, pues yo creo que queda más o menos claro, al menos la opinión de los 3 participantes, de las 3 participantes, sobre las virtudes que serían precisas o que se denotan en este tipo de experiencias. Han hablado de pasión, empoderamiento, motivación, honestidad han añadido, buenas prácticas también es otra de las cosas que efectivamente. Bien, el tiempo se nos acaba. Y si hay alguien que quiera intervenir, hacer alguna cuestión a los miembros de la mesa, pues ahora es el momento. ¿Habría alguien interesado o interesada en preguntar algo? Porque nos queda muy poquito tiempo. Sí, por ahí hay alguien más. Ya tenemos, no, perdón un momento, antes de participar para saber quiénes son y luego cerramos ya el turno. Ahí está Leonardo, me parece que es, sí, correcto. Un momentito, Leonardo, por ahí tenemos... No sé quién eres, pero no te veo bien. Vale, tenemos también 2. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Allá atrás, sí, perdón, no te veo. En la oscuridad, en la penumbra. En la oscuridad. Vale, okay. Vale. Y aquí se levanta otra. Bueno, pues tenemos 4 personas que van a participar. Les reparto el tiempo entre los 4 y les cortaré en la media del tiempo para los otros 3. ¿De acuerdo? Muy bien, pues cuando quieras, Leo. Sí. Bueno, muchas gracias a Canarias Cultura en Red y aquí a los componentes de la mesa
por la comunicación y esta mañana también por la conferencia. Yo soy el presidente de la Unión de Actores y Actrices de Canarias, del Sindicato de Actores y Actrices de Canarias. Como sabrán, estamos con el Estatuto del Artista, que se acaba de aprobar en el Congreso y está ahora en manos del Gobierno para legislar. Hay una parte muy importante que es todo el tema de la transitoriedad, ¿no?, laboral de los artistas, en particular, sobre todo en gran medida, con los bailarines, ¿no? Cómo se incorporan luego al tema laboral. Y claro, el tema este de la intermediación cultural es un ámbito muy interesante y que nos coge muy de lleno. Y se están comentando experiencias desde el mundo de la danza. Apenas he escuchado la palabra de teatro aquí. Sí. No hay ninguna persona específica del sector en esto, pero desde el sindicato lo que sí queremos hacer es una llamada de atención que se está haciendo en todas las comunidades autónomas. Yo ahora voy el día 12 a una reunión a la plataforma en Madrid, donde están todos los sindicatos del sector, sobre una cuestión que es sobre el tema del catálogo de profesiones que tenemos en el INEM, en los institutos de empleo y todo esto. Entonces llego aquí y ahora pues salgo hasta un poco confundido, ¿no? No sé exactamente por qué, pues porque hayan utilizado la palabra nomenclatura, nombres nuevos, ahora aparecen Aquí se ha utilizado desde siempre lo que es el animador de tiempo libre, ¿no? Bueno, animador sociocultural y monitor de tiempo libre. Y los monitores de tiempo libre. Resulta que ahí cabe todo, ¿no? Yo a mí me gustaría saber, por ejemplo... Se te acaba el tiempo, Leo, por favor. No, para que termina, pero... A mí me gustaría que reflexionásemos un poco sobre este tema. Hay muchas cosas que reflexionar, ¿no? Me imagino que habrá más tiempo más adelante, ¿no? Nosotros estamos luego por aquí también. Sí, porque, vamos a ver, nosotros los actores y las actrices somos mediadores, ya, de por sí. El arte es una forma de mediación que es intrínseca a él, ¿no? Y luego la voluntad y el deseo de incorporarse a la actividad cultural como una forma de mediación con un carácter pedagógico, todo eso es a posteriori, ¿no? A mí me gustaría que se respetase, por ejemplo, la pregunta sería, por hacer una pregunta, vale, y acabo. Gracias. En las escuelas artísticas municipales, que no sé por qué, le he preguntado varias veces a Aurora qué pasa con las escuelas artísticas municipales y no entiendo por qué están, no sé, no se habla nunca de las escuelas artísticas municipales. Nosotros tenemos una red de escuelas artísticas con un montón de profesionales trabajando en los municipios y haciendo mediación, aparte Entonces, que las escuelas, existen las escuelas de teatro, creo en Tenerife también, ¿no? Allí los profesionales que están trabajando ahí, que muchos son licenciados, están contratados como... Son plantillas fijas de Auditorio de Tenerife, que es quien gestiona el proyecto. ¿Pero cómo están contratados? Como empleados de plantilla de una sociedad pública. Sí, pero están contratados como monitores de tiempo libre o como profesores licenciados. Como profesores de teatro son licenciados. Sí. ¿No? Pues muchas gracias, me alegro mucho. Gracias, Leonardo. Vamos a ver, Hola. Hola, Ciro. Yo hago la pregunta desde una institución cultural concreta, la del museo, ¿vale? En relación con la primera pregunta que plantearon, me parecería interesante también plantear la reflexión de que creo que aunque ha habido muchos cambios en la nomenclatura o en la manera de denominar a esos departamentos o esas áreas que ofrecían un servicio al público, el que hayamos llegado a la palabra mediación tiene que ver con que nos hemos empezado a replantear cómo hacemos las cosas y cómo nos relacionamos con el público y cómo permitimos que el público se relacione con nosotros. Eso me parece que ahí hay una crisis metodológica de fondo que me parece importante que tengamos presente, y también que no perdamos de vista que en el caso concreto de los museos, la educación irrumpe vinculada siempre con el sistema educativo formal
y remeda durante mucho tiempo las metodologías de ese ámbito en concreto. Yo creo que es cuando nos damos cuenta de que estamos en un espacio en el que la educación formal e incluso la informal puede aportar mucho, empezamos a tener esa honestidad que decía Eva, de plantearnos que a lo mejor hay que parar y hay que reflexionar para hacer una autocrítica de nuestra praxis y plantearnos que a lo mejor llamar mediación a lo que hacemos es simplemente pronunciar fuerte que estamos intentando generar un cambio de paradigma en cómo hacemos lo que hasta ahora hacíamos. Pero más interesante me parece esa diferenciación que han estado haciendo entre prácticas macro y práctica micro. Me ha llamado la atención que las prácticas macro las planteábamos en plural y la práctica micro en singular, eso es significativo. Pero ¿cómo hacemos para que las instituciones culturales en las que trabajamos, que siempre nos han puesto la espada de Damocles del número de público al que llegábamos, valore que esas prácticas micro que estamos llevando a cabo tienen un efecto más multiplicador o más interesante que el inevitable que tenemos que responder como institución cultural, que es de llenar puntualmente de nuestros museos? Y por otro lado, José Luis, a ver si inventan una máquina para clonarte. Vale, No, no, por Dios. Porque lo de o sea, ponderar los efectos sobre los afectos, bueno, eso vamos, grabado a fuego. Pues nada, fundamentalmente la pregunta, si han averiguado o han testado alguna forma de valorar esos efectos no cuantitativos, sino cualitativos. Yo creo que la evaluación es un reto. Creo O sea, es un reto de la cultura en general y de otros ámbitos como el educativo, pero en este sentido, como decía Inés también, tenemos también que hacerlo nosotros. O sea, no deberíamos, a lo mejor, ojalá viniera alguien, pero aprender a evaluar esto y a ponerlo en valor, porque también nos manejamos en un entorno que nos lo exige y tampoco podemos ignorarlo. Pero el problema de la evaluación es los tiempos y la financiación. Y cuando ha dicho Inés que ellos tienen un proceso de investigación es como, ole, o sea, aplauso de verdad, bravo, porque casi todos, ese es uno de los grandes problemas también para que luego se puedan permitir prácticas instituyentes. Y la gran parte de las problemáticas que tenemos, las agentes, que estamos fuera de la institución y que estamos colaborando con las instituciones, es que esos tiempos de evaluación no existen. Los tienes que sacar tú de tus propios tiempos y de tu economía, ¿no? Y tampoco hay una financiación. Yo creo que estabas planteando cuestiones que, bueno, que salen también en el informe que estamos elaborando y que también había mencionado antes José Luis, que era esta parte de la sustitución, ¿no? Parece que la mediación cultural viene ahora a sustituir a lo que antes es como la educación en museos, porque la educación en museos era tradicionalista, reproductivista, en un discurso afirmativo, donde había solo una dirección de comunicación, y entonces la mediación cultural es mucho más transformadora, crítica y tal, cuando en realidad la educación hay prácticas críticas, transformadoras, cuestionadoras, ¿no? En fin. Y lo que está sucediendo también es que yo, institución, le pongo el título mediación, sigo haciendo lo mismo, pero aquí parece que estamos como, nos hemos hecho un lavado de cara y estamos muy modernas, ¿no? Que es este momento. Entonces, yo creo que para no dilatarnos, estás abordando unas problemáticas que son las que estamos ahora también, que no han salido, digamos que es un campo de batalla ahora mismo, que es como situarlas y luego... No es que estemos en contra de las prácticas macro, porque al final también hay ese acceso, pero sí que, ¿cómo poder convencer a la institución? Pues es que yo creo que al final sería poner esa piel, ¿no? O sea, que esa verticalidad de la institución se permee un poco. Al final, la institución son personas, y cómo te relacionas tú con esas personas va a hacer que le pongan ese afecto. No, a lo mejor empieza a firmar los mails con un abrazo, que tengas muy buen fin de semana, ¿no? Yo qué sé, o sea, desde cosas como muy simples, ¿no? O como un beso, yo que no sé, pero que esa práctica micro, que en realidad es puntual, tiene que empezar a existir en las instituciones. Tú me vas a cortar, pero no, contéstale, es que simplemente la situación, perdona, hemos comenzado 10 minutos tarde, si queremos lo recuperamos, si no les corto así a rajatabla para terminar. Queremos recuperar, ¿no? Que tenemos luego 1 hora y media de comida, bueno, que bien. Comemos... Vale, pues entonces, quedan todavía dos intervenciones, contesta tú y quedan 2 intervenciones. Vamos a ver, es complejo lo que plantea Ruth, pero hay una cuestión.
El problema es que nosotros, desde la institución cultural, que sea, el museo, legitimamos la política que nos es dada. Y ahí, perdón, no pensaba ser tan tajante, ahí es donde se produce la quiebra, el punto de inflexión. Si yo ahora puedo hablar en los dos elementos, ¿verdad? Yo vengo de la gestión cultural y ahora coyunturalmente estoy ocupando un cargo de responsabilidad que me permite hacer políticas culturales. Nunca medí el número de personas que entraban en la sala. Nunca lo hice. Y tuve muchos políticos a quien rendir cuentas. Ahora no lo pido, claro. Pero la cuestión está en que hay otras formas de poner en valor nuestro trabajo, pero tenemos que pensarla como gestores culturales. Tenemos que poner en valor aquellas capacidades que tenemos para decir, igual que el problema que tenemos es que al final cosificamos también todo. Y vamos a los las números. Industrias culturales y Claro, los productos culturales. Son, efectivamente, entonces vamos siempre a los números. Igual que la educación la medimos por PISA y por los éxitos y por no sé cuántas zarandajas más, que no tienen nada que ver con lo que realmente una persona necesita para ser persona. En el museo, en este caso, pues se cuentan cuántos alumnos o alumnas entran en cada exposición. Eso es lo que tenemos que romper, porque lo que ofrece el museo no es un conjunto de obras colgadas, ofrece una experiencia, ofrece un impacto, ofrece una posibilidad de que las personas que entren construyan cultura, construyan también ese espacio al que entran. Si el museo entiende esa relación y no es solamente un lugar de exposición, digamos, entonces la forma de medir será otra. Evaluar es difícil, evaluar es caro, y no nos lo van a atender si la evaluación va a ser la misma. Si es para sumar lo que ya teníamos, pues no, súmale 1000 más este año y así todos los años superamos las estadísticas del año anterior, ¿no? En las memorias, o sea, algo como muy típico y muy estúpido al mismo tiempo. Es un problema también semasiológico, entre la cultura que se exhibe y la cultura que se pone en común. Y eso es un problema que tenemos nosotros los gestores culturales que resolver. Y tenemos herramientas para resolverlo, pero hay que ponerse a ello. Bien. Breve, nosotros una de las cosas que hacíamos es cuando nos pedían los números, además añadíamos frases que se han hecho, ¿no? Como un poco la evaluación y metíamos todo lo cualitativo, todo lo que estaba pasando. Vale, quieres números, pero yo te voy a dar, porque nos parece importante, que sepas qué está sucediendo, qué está pasando, qué opiniones tiene la gente, cuál es el sentir. Entonces, digamos que ahí vas generando también como unas dinámicas, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que deberíamos pasar a la siguiente intervención que teníamos. Tenemos Sí, ahí. sí, ella y luego ahí atrás, correcto. Muy bien. Sean breves, por favor. Sí, voy a ser súper breve porque han contestado lo que yo iba a preguntar, o sea Muy bien. que bueno, pero sí dos apuntes. El primero es, bueno, no vamos a poder hablar de ello, pero sí que me interesa mucho, porque estamos hablando de mediadoras culturales y siempre estamos hablando de mujeres. Por primera vez, sin precedentes en este mundo mundial, estamos excluyendo a los hombres, estamos haciendo al revés. Pero, no lo quiero decir, parece que lo excluimos, pero es que es lo que nos ha pasado a nosotros toda la vida. O sea que estamos hablando de las mediadoras, estamos hablando de las educadoras y bueno, me gustaría que entre estas perspectivas de género y demás, si ustedes pueden incidir un poquitito en eso, estupendo. Y ya, segunda pregunta, pero no sé si no es una pregunta, sino un apunte. En breve se va a celebrar, ahora en diciembre, el segundo Congreso de Museos de Canarias. Y me gustaría pues comunicarles que estamos elaborando un manifiesto de museos de Canarias y estamos integrando, por supuesto, que todo este asunto de lo que estamos hablando aquí, me encantaría podérselos enviar para que ustedes comentaran. Yo creo que hemos recogido, y mi compañera Ruda Azcárate está al tanto también, pues muchas de las cosas que estamos hablando aquí, pero me encantaría que todos opinaran, todos y todas y todos, y que, bueno, simplemente para poder hacer una bola cada vez más grande y que esto pues no quede en jornadas, que quedan bien los números, que quedan bien las intenciones, que todos somos afectuosos y tal, pero que realmente sirvan para algo más. Esa es la idea. Vale, ya terminé.
Vale, ¿alguna respuesta? Bueno, en cuanto al tema de las mediadoras, nosotros somos Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, no somos solo mujeres, pero es un femenino inclusivo porque nos parece que es también visibilizar una realidad como la copa de un pino. Es que no tiene tampoco... Y sí que se nos pregunta mucho y es un... Bueno, Eva en ese sentido seguro que también tiene algo que decir. Es un activismo de lo más sencillo, pero es que esto del masculino inclusivo, que la RAE de hecho ayer mismo otra vez volvió a decir que es el que vale, bueno, nos parece que es un uso totalmente absurdo y nos sirve, por ejemplo, pues para sacar este tema de conversación en los foros, que es algo que nos sale, porque volvemos también, la práctica profesional, la situación laboral y las prácticas y los cuidados que se hacen vienen muy marcados porque el ejercicio de la profesión se desarrolla principalmente por mujeres. O sea, y es que... Muy bien, vale, gracias. Tenemos una última intervención ahí, ¿verdad? Que de aquí con los focos no veo y estás a lo oscuro. Vale. Gracias. Lo mismo, por favor, lo más breve posible. Creo. Gracias. Lo primero es darle las gracias a Inés, a Susana, a José Luis y a Eva, por mi parte por emocionarme, porque escuchar esta filosofía, estos pensamientos sobre la sociedad, hablemos de mediación o de lo que sea, a mí me emociona. Gracias por el lenguaje inclusivo, los saludo compañeros, pero le iba a decir que han utilizado naturalmente, con lo cual se agradece que sea así. Y la pregunta, yo creo mucho en una frase que le escuché a Galeano, que no era de él, que decía que la utopía sirve para caminar, ¿no? Que a lo mejor no la alcanzas nunca, pero sirve para caminar. Y yo en esa filosofía loca, a lo mejor. La pregunta es, porque lo he pensado, han hablado de la dificultad de llegar a las instituciones, de cambiar la idea, ¿no? De incluso cómo los puestos de trabajo, los cargos, todas estas cosas tienen influencia a la hora de proyectar o hacer. ¿Creen que sería posible, y que a lo mejor por ahí podría venir un cambio social, si en vez de yo presentarme como vocal, presidente, cargo de tal sitio, me presentara como Paco, que tengo la tarea, esta que está aquí? Entonces en esa etiqueta de la mesa redonda aparecería la persona que tiene una tarea como puede tener 30. Y entonces ya no somos ciudadanía, políticos, mercados, sino somos personas. Y a lo mejor esa empatía empieza a ser más fácil cuando yo legislo, compro, vendo, organizo y es mi madre, que soy yo, quien va a recibirlo y lo veo desde otro punto de vista. No sé si es viable, si podría ser una fórmula y si se les ocurre cómo, aparte de que uno lo diga cuando le toca, cómo transmitirlo como general. Y lo he dicho, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, pues... Paco, justo ahora el Departamento Didáctico de Danza están trabajando en una pieza que se llama Etiquetas, cuando van a pensar y a trabajar desde el cuerpo, el gran desconocido del sistema educativo, ese tema. Cuando lo estrenemos te aviso, y así, igual te responden ellos y no yo. Bueno, pues nada más. Yo creo que agradecerles que hayan estado en la jornada de la mañana y esperarles esta tarde dentro de 1 hora y media, que es lo que hay para comer y volver a estar aquí. Muy bien. Pues nada, muchas gracias.